hacer la práctica. Después, protocolos de puerta de enlace exterior. Bueno, para enrutamiento entre sistemas autónomos, encontrar el camino óptimo entre entre origen y destino es imposible. ¿Por qué? Porque un camino que pase por los sistemas autónomos pasaría por sistemas autónomos que utilizan distintos protocolos de puerta de enlace interior, y distintos protocolos de puerta de enlace interior utilizan distintas formas de medir los pesos o los costos de los enlaces, etc. Entonces, como hay distintas formas de medir las cosas en distintos sistemas autónomos, no se puede calcular un camino óptimo o medir o calcular el costo de un camino óptimo. Por ese motivo tenemos que renunciar a obtener un camino óptimo que pasa por varios sistemas autónomos. A lo sumo se puede avisar alcanzabilidad de prefijos o de destinos desde un sistema autónomo. Lo más que uno puede hacer es considerar caminos formados por sistemas autónomos para ir de un origen a un destino. Pero eso no es lo mismo que considerar caminos óptimos, ¿no? Y además los caminos óptimos, como acabo de explicar, no se pueden obtener cuando hablamos de protocolos que pasan, protocolos de puerta de enlace exterior. Además, los protocolos de puerta de enlace exterior deben considerar políticas que se refieren a las preferencias de enrutamiento. O sea, puede haber caminos de sistemas autónomos que sean preferidos y otros que no sean preferidos, ¿no? Y además existen limitaciones de enrutamiento. Con limitaciones de enrutamiento quiero decir que puede ser que un sistema autónomo no quiera enviar mensajes por una ruta que pase por determinados sistemas autónomos. Por ejemplo, si dos países están en guerra, bueno, un país esos países no querrían mandar mensajes que pasen por sus sistemas autónomos, ¿sí? Entonces pondrían limitaciones de enrutamiento para prohibir de que sus mensajes pasen por los países enemigos, por ejemplo. Entonces, un protocolo de puerta de enlace exterior, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, ¿de qué cosas se ocupa? Para un destino, o sea, un destino sería un prefijo o una red local a ser alcanzada, se van a encontrar caminos de sistemas autónomos que no tienen ciclos, o sea, no tiene sentido tener ciclos. Los ciclos lo único que hace es que demore más la llegada de los paquetes. Entonces, yo voy a encontrar un camino entre origen y destino, voy a encontrar caminos de origen a destino que respeten las políticas de los sistemas autónomos a lo largo del camino. Si no hay un camino que respete las políticas, entonces no se va a poder ir del origen al destino, ¿sí? Además, las puertas de enlace, que eran los enrutadores que comunican sistemas autónomos diferentes, ahora se le llama EBSA a las puertas de enlace o enrutador de borde del sistema autónomo. Esas puertas de enlace van a tener que elegir una entre varias rutas a un destino, teniendo en cuenta políticas locales. Bueno, y además van a tener que avisar de la ruta elegida a otros enrutadores. Y además un enrutador una puerta de enlace le dice a sus vecinos el camino exacto que usa para cada destino. O sea que esas son cosas que hacen los protocolos de puerta de enlace exterior. Básicamente hacen avisos de caminos que pasan por sistemas autónomos y que respetan las políticas fijadas. Después, bueno, esto no es tan importante, pero es bueno que lo vean, es cómo se pueden relacionar los sistemas autónomos. O sea, puede haber sistemas autónomos proveedores y sistemas autónomos clientes. Entonces, la idea es que un sistema autónomo cliente usa un sistema autónomo proveedor como intermediario para acceder a un montón de redes en Internet, un montón de organizaciones en Internet. Y un sistema autónomo cliente a lo más va a avisar al sistema autónomo proveedor de sus redes, ¿sí? La idea es que el sistema autónomo cliente tiene que pagar al sistema autónomo proveedor.
Y después están relaciones de compañerismo entre sistemas autónomos, o sea, dos sistemas autónomos compañeros. No se cobran por mandarse paquetes en las redes que están en los sistemas autónomos compañeros. O sea que si yo tengo que mandar de una red A que está en AS2 y AS2 es compañero de AS3 y quiero mandar de A red B, A está en AS2 y B está en AS3 y AS2 y AS3 son compañeros, ese envío va a ser gratis. O sea, se utiliza el enlace de la relación de compañerismo para hacer esa comunicación. Bueno, eso en todo caso después se fijan en la filmina, está explicado con más detalle, simplemente que hay que los sistemas autónomos pueden tener distintas relaciones o distintos contratos entre ellos. Bueno, ahora vemos BGP. BGP es el protocolo de puerta de enlace exterior utilizado por Internet. Los destinos que considera BGP son los prefijos. Los sistemas autónomos, como dijimos, son numerados, tienen un número de sistema autónomo globalmente único. Cuando una ruta, digamos, hacia un destino, o sea, hacia un prefijo, va a contener, la información del prefijo y algunos atributos adicionales, como el ASPAD, que va a ser el camino de sistemas autónomos por los cuales hay que pasar para llegar al prefijo, y el Nest Hop, que vendría a ser el IP de la interfaz del enrutador de la puerta de enlace exterior que comienza el camino hacia el destino. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo de esos conceptos. Acá tenemos una ruta que tiene un prefijo 138.16.64. Barra 22. Ese prefijo va a ser una red local, digamos. Vendría a ser el destino. O sea, acá estoy avisando un camino a esa red local. Después tenemos el ASPAD, que son los sistemas autónomos por los que hay que pasar para llegar a ese prefijo. Y dice que hay que pasar por AS3 y AS131. Bueno, acá se ve en el dibujo AS3, pero AS31 no se lo ve. Está en la parte donde dice Other Networks, otras redes. ¿Sí? Bueno, después el Nest Hop va a ser el enlace, va a ser la interfaz con el enrutador que comienza el ASPAD. Entonces va a ser la interfaz con 3A. ¿Sí? La interfaz con 3A, con el enrutador 3A, es la que comienza el camino a ASPAD. Bueno, y esa sería entonces la ruta que se avisa, digamos. Bueno, en BGP, pares de enrutadores intercambian información de rutas. Para poder intercambiar esa información de rutas, se hacen conexiones TCP semipermanentes entre esos enrutadores. Se utiliza el puerto 179 para hacer esas conexiones. Entonces la conexión y los mensajes que se envían entre dos enrutadores se llama sesión BGP. Entonces la idea es que si una puerta de enlace recibe rutas, para poder avisar de esas rutas tiene que usar las sesiones BGP con los demás enrutadores para poder distribuir esas rutas. ¿Sí? Para que esas rutas lleguen a los demás enrutadores de su sistema autónomo y para que lleguen a otras puertas de enlace. ¿Qué mensajes se mandan en esas sesiones BGP o en esas conexiones TCP? Se mandan mensajes de actualización. Esos mensajes de actualización contienen información acerca de una ruta, que es el tipo de información que hablé recién, ¿sí? O sea, el prefijo, el ASPAD y el Nest Hop es el tipo de información de aviso de ruta que contiene esos mensajes de actualización. Pero además, esos mensajes de actualización contienen una lista de rutas previamente avisadas. Son rutas que ya no son más válidas y que hay que eliminar, digamos. Que hay que dejar de considerar. Esas rutas pueden no ser válidas porque, por ejemplo, cambiaron las políticas, o ciertos prefijos ya no están más, o ciertos sistemas autónomos no están más, o se puede ser porque haya cambiado la topología, si se quiere.
Entonces, para avisar rutas que ya no son más válidas, no necesito dar toda la ruta, basta con dar el prefijo, o sea, el destino de la ruta, digamos. O sea, dando el destino, el prefijo de la ruta, yo voy a saber qué rutas ya no son más válidas. Después, bueno, para guardar la información de las rutas, o sea, un enrutador va a recibir información de muchas rutas. La información de las rutas la tiene que guardar en algún lado. Para eso utiliza una base de información de enrutamiento. Entonces, cuando un enrutador recibe un mensaje de actualización, va a actualizar la base de información de enrutamiento. Y, bueno, actualiza esa base de información y además va a mandar mensajes de actualización hacia los enrutadores vecinos, utilizando las sesiones BGP con los vecinos. Bueno, cuando una puerta de enlace recibe un aviso de ruta, utiliza sus políticas de importación, o sea que va a utilizar las políticas que tiene, las políticas, para decidir si acepta o filtra la ruta. Si la ruta no cumple las políticas, entonces tiene que ser eliminada, digamos. Pero si la ruta cumple las políticas, todavía es para ser considerada. Entonces, ¿por qué una ruta puede ser filtrada? Puede ser porque no cumple las preferencias fijadas en las políticas, o sea, haya rutas preferidas a esa que fue avisada, o porque deba ser descartada porque algún sistema autónomo no se quiere mandar tráfico por algún sistema autónomo, por ejemplo. Entonces, si un enrutador recibe varias rutas a un prefijo, la mejor ruta a ese prefijo debe guardarse en la base de información que hablábamos recién, que era la base de información de enrutamiento. Y para eso se utilizan las reglas que están enumeradas abajo. O sea, las rutas con el mayor valor de preferencia local son elegidas. Esto se hace referencia a las preferencias, ¿sí? A las preferencias que tiene el enrutador, que pueden ser ingresadas por el administrador de red. El administrador de red puede fijar algunas reglas de preferencia. Bueno, y de las rutas, o sea, supongamos que filtro todas las rutas que no cumplen las reglas de preferencia. Entonces van a quedar rutas, y de las rutas restantes, ese camino, voy a tomar aquellas que pasen por la menor cantidad de sistemas autónomos. O sea, que aquellas que pasen por los caminos a ese path más cortos. Si tengo varias rutas, todas que pasan por caminos a ese path de longitud mínima, o sea, con menor cantidad de sistemas autónomos, entonces voy a tener que elegir entre ellas. Para elegir entre ellas, voy a elegir la ruta con el enrutador NestHop más cercano. O sea que entre todas las rutas voy a elegir aquella que me permite llegar a la puerta de enlace NextHop, que se encuentre más cerca, que tenga el camino más corto a la puerta de enlace NextHop, a alguna puerta de enlace NextHop. A eso se le llama Hot Potato Routing. Si queda más de una ruta se usan criterios adicionales, pero no han sido mencionados. Bueno, después, la filmina siguiente habla de cómo un enrutador hace entradas en su tabla de reenvío de un prefijo perteneciente a otro sistema autónomo. Entonces, el enrutador se entera de prefijos de otros sistemas autónomos por avisos de rutas que le llegan de otros enrutadores por sesiones BGP. Entonces, el enrutador utiliza la selección de ruta BGP para encontrar la mejor ruta entre sistemas autónomos, que pasa por sistemas autónomos.
utilizando el algoritmo anterior, de la filmina anterior, ¿sí? O sea que ese ítem se refiere al algoritmo que acabamos de ver, ¿sí? Después se utiliza OSPF para encontrar la mejor ruta intra-SA que lleva a la mejor ruta inter-SA. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que si hay varias rutas que pasan por sistemas autónomos que tienen el mismo largo, yo para ir a otro sistema autónomo tengo que hacer una ruta dentro del sistema autónomo que sale a una puerta de enlace exterior. Entonces, supongamos, yo voy a poder salir a varios sistemas, a varias puertas de enlace, para ir al destino. Pero esas puertas de enlace de salida van a tener caminos más cortos de distinto costo. Entonces yo tengo que elegir entre esos caminos más cortos de distinto costo aquel que sea el menor. Por eso, para hacer eso utilizo SPF. Para hacer eso, en realidad basta usar el grafo que construye Dijkstra, digamos. O aún es más, con usar la tabla de reenvío, si yo en la tabla de reenvío tengo los enlaces, yo tengo los prefijos de las puertas de enlace, yo puedo ver Sí, no, hay que usar OSPF, perdón. Sí, necesito usar OSPF porque OSPF me da para las distintas puertas de enlace que me permiten llegar al prefijo, voy a tener el camino más corto. Entonces tengo que tomar el menor de esos caminos más cortos. Entonces necesito usar el OSPF, que es el ítem 2. Una vez que determine la mejor ruta para ir al prefijo, la mejor ruta intra-SA para ir al prefijo, ahí yo puedo saber, esa ruta tiene que pasar por una línea de salida del enrutador. Ahí yo voy a saber cuál es la línea de salida que tengo que utilizar. Entonces voy a poner en la tabla de enrutamiento la línea de salida más el prefijo. Y eso es todo. En realidad voy a poner no el prefijo, sino que voy a poner la dirección de inicio de la red más la máscara. Pero eso es equivalente a poner un prefijo, digamos. O sea que ahí sería ingresar el puerto prefijo en la tabla de reenvío. Bueno, y eso sería todo. Acá hay un ejemplito, bueno, hay un ejercicio para armar una tabla de reenvío que ustedes pueden pensar. En realidad está resuelto en las filminas, pero podrían pensarlo porque acá hay un ejercicio para hacer una tabla, una entrada en la tabla de reenvío, ¿sí? Entonces les aconsejo que lean ese ejercicio y piensen en la resolución y vean la respuesta para ver si entendieron cómo se ingresan entradas en la tabla de reenvío. Bueno, eso sería todo entonces, por hoy. Eso da por terminada la clase.